Bueno, un saludo muy especial para todos. Hoy vamos a tratar un tema muy importante en este módulo 4. Recuerden que en el módulo 1, 2 y 3 pudieron ver las generalidades de todo el tema de transporte especial. Ahora ya entramos en materia. Este tema de contratación es un tema también muy general que me parece que debe ser obligatorio para todos los módulos. Sin embargo, ya ustedes deciden si con su departamento comercial solamente toman estos módulos. Pero como les digo, si hay que tomar el 1, el 2 y el 3. Entonces, en este módulo 4 vamos a hablar de todo lo que es la contratación del transporte especial. Recordemos que ya habíamos dicho que la única modalidad de transporte en Colombia que requiere un contrato escrito es la modalidad de transporte especial. Esa es una, digamos, de sus características especiales, que debe ser un contrato escrito entre la empresa y los diferentes usuarios del servicio. Recuerden que cuando uno toma un taxi, cuando toma un vehículo de transporte intermunicipal, un vehículo de transporte urbano, existe un contrato verbal de transporte que se rige igual que este por unas condiciones especiales que trae el Código de Comercio, pero para el transporte especial el contrato debe ser escrito y no verbal. Vamos a hablar entonces de las generalidades del contrato, de qué debe contener, de qué dice el decreto 1079 en el capítulo sexto. Recuerden que el 1079 habla de todas las modalidades, pero el capítulo sexto habla del transporte especial. En los objetivos de este módulo precisamente está que ustedes entiendan cómo realizar o cuál es la importancia de realizar un buen contrato de transporte, pero sin embargo, para quienes están viendo este módulo, en los anexos van a encontrar unos modelos de contratos que les pueden servir para todo lo que tiene que ver con su trabajo diario. Vamos entonces a hablar de las generalidades, vamos a hablar de los tipos de contratación, de la responsabilidad nuestra frente a los usuarios y, por supuesto, de qué es el plan de rodamiento y cuáles son nuestras obligaciones frente a ese plan de rodamiento. Entonces, lo primero es atender a la definición de transporte especial y ahí ven algo en rojo muy importante que dice que efectivamente el transporte especial es el que se presta bajo la responsabilidad de una empresa de transporte. No quiere decir por esto que usted no pueda entregarle también la responsabilidad al propietario para que el propietario preste el servicio de transporte, pero no significa de que el propietario esté asumiendo la responsabilidad. La responsabilidad frente al usuario siempre será de la empresa de transporte contratante. Aquí hay unas diferencias importantes con respecto a los convenios de colaboración empresarial, pero ese tema lo vamos a tratar más adelante. Pero frente al cliente, la responsabilidad es única y exclusivamente de la empresa de transporte. Y también quiero que hagamos una claridad frente a este tema, y es que el transporte que se le va a prestar a un grupo específico de personas, aquí no estamos hablando del grupo específico de usuarios, no, sino que en general, sean estudiantes, sean asalariados, sean personas que se van a desplazar por un tema de salud en un vehículo, sea turistas, siempre tiene que haber esa homogeneidad en ese grupo de personas. ¿Qué quiere decir? Que tengan unas características similares, porque lo que quiere decir aquí en este artículo es claro, y es que usted como transportador especial no puede montar gente en la carretera, en la vía, cobrando pasaje, etcétera, sino que aquí lo que me quiere decir es que cuando usted contrata, está contratando con un grupo que ya sabe que es un grupo homogéneo. Así las personas no se conozcan entre sí. Vamos a ver, por ejemplo, muchos ejemplos de contratos muy específicos. Por ejemplo, en este caso, podemos hablar de un contrato con una funeraria. Usted efectivamente sabe que está contratando a las personas o algo más positivo, digamos que para un matrimonio o para un evento social. Usted sabe que está contratando a las personas, el vehículo para llevar a esas personas a ese evento social. No todas se tienen que conocer entre sí, pero todas tienen una característica y es que van invitadas para un evento social o para una actividad específica. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que el grupo debe ser homogéneo. No, eso no quiere decir que todas las personas deban conocerse entre sí. Bueno, tenemos entonces que el transporte especial es el que se presta bajo la responsabilidad de una empresa para prestarle el servicio a un grupo de personas con unas características homogéneas, tanto a estudiantes, turistas, empleados, personas con discapacidad, etcétera, y eso ya lo vamos a ver a continuación cuando miremos pues los tipos de contratación. Este artículo, el artículo que acabamos de ver, tiene una característica, y es que nos dice en el parágrafo 1 que la prestación del servicio de transporte se tiene siempre que suscribir con una empresa de transporte habilitada. ¿Por qué? Porque pasa mucho del tema de los intermediarios, es decir, yo no soy empresa de transporte como empresa jurídica, yo tengo una empresa, por ejemplo, de eventos.
Efectivamente, si yo soy la organizadora del evento, si yo tengo, además de organizar el transporte, otras actividades relacionadas con el evento, es decir, a mí me contrataron para contratar los meseros, para mirar lo del tema de comida, para mirar lo del tema del espectáculo, etcétera, etcétera, pues obviamente yo como empresa de eventos puedo contratar el transporte para realizar el evento. Cosa muy diferente que yo como empresa de logística o de eventos contrate para un tercero, o sea, intermediaria de servicios de transporte. Eso no es posible. La contratación debe realizarse directamente con quien necesita el servicio y la empresa de transporte legalmente habilitada. Los contratos suscritos entonces, supuestamente, y en eso quiero hacer claridad en lo siguiente, dice que deberán ser reportados a la Superintendencia de Puertos y Transporte, pero es que dice que el sistema, bajo el sistema de información que establezca el Ministerio de Transporte, pero adivinen qué, muchas personas dicen, es que ese sistema no existe, ese sistema sí existe y se llama el sistema vigía. Aquí vamos a tener un módulo especial al final de los módulos adicionales de cómo llenar el sistema vigía, porque en el sistema vigía hay un módulo específico que es el módulo 5, que es el de todo lo que tiene que ver con condiciones de prestación del servicio, donde hay una pestañita que dice contratos, y ahí es donde tú, como empresa de transporte, debes radicar ese contrato. Ojo, que ahí en el sistema vigía solamente se radican los contratos que sean de estudiantes, turistas, todo lo que es transporte de empleados y el transporte de salud, porque el grupo específico de usuarios no se reporta. Ahí solamente se reportan los contratos que tengan, digamos, que ver con el tema de la capacidad transportadora, que sustentan tu capacidad transportadora. Para los que no vieron los primeros módulos, por eso les digo que es importante, recuerden que la capacidad transportadora es los vehículos que yo necesito para mi operación y la capacidad operacional son los vehículos que efectivamente están vinculados a mi capacidad transportadora y que yo para poder sacar esa tarjeta de operación de ese vehículo debe sustentarlo en un contrato de prestación de servicios. Entonces, son temitas que vamos a ir tomando pues en este curso, pero vamos a adelantar un poco entonces con el tema de contratación. Entonces, hay un parágrafo que me piden mucho, que me preguntan mucho y yo se los voy a reiterar. Nunca se puede prestar el servicio a través de operadores turísticos. Cosa diferente es que la agencia de viajes contrate el servicio porque efectivamente necesita que se les transporten unos turistas, yo que sé, a Melgar, a Santa Fe de Antioquia, a una zona turística, y obviamente ellos van a hacer todo un tour con guía o sin guía, porque ahorita cuando miremos más lo del transporte turístico vamos a mirar que el guía es una oferta que hace el operador turístico o la agencia de viajes. A lo que me refiero es que los operadores turísticos cuando prestan el servicio turístico, pues pueden ofrecer el servicio de transporte, pero porque ofrecen el servicio de transporte y otros servicios. Pero el operador turístico no puede decir, venga que es que yo lo llevo hasta allá y listo. No, porque es que eso no se puede hacer a través de empresas turísticas. Solamente es cuando la empresa turística ofrece un paquete. Si la empresa va a ofrecer solamente transporte, entonces está incumpliendo la normatividad porque se está prestando el servicio por intermedio de esa persona y en realidad no se está prestando directamente por la empresa de transporte. Entonces, la norma dice claramente que no se podrá contratar ni prestarse el servicio de transporte a través de operadores turísticos. Salvo, por supuesto, que el operador turístico esté habilitado como empresa de transporte especial, que eso ya sería una cosa muy diferente. Bueno, ya habíamos visto este artículo que lo había mencionado anteriormente, pero entonces quiero dejarles claro que en ningún caso se podrá celebrar ese contrato con una persona diferente a la empresa de transporte. Bueno, pero es que resulta que este decreto 1079 yo no estoy de acuerdo con esto, pero así está la norma, va más allá. Ustedes saben que el decreto 1079 es una mezcla del 348 y del 431 y este decreto va mucho más allá y nos está diciendo qué debe contener un contrato de prestación de servicios de transporte. Es decir, los contratos son libres y se rigen por la legislación en materia comercial, pero miren que lo que dice el 1079 es que tiene que tener unas condiciones específicas, que son estas: condiciones de la prestación del servicio, a quién se le va a prestar, cómo se va a prestar, obligaciones de las partes. Generalmente la obligación del contratante es entregar una suma de dinero, pero también podemos poner como obligación del contratante establecer los horarios de recogida, los lugares de recogida, anticipación con la que me debe decir pues cuándo y dónde debo prestar los servicios de transporte, todo lo que tiene que ver con las obligaciones de las partes, que pueden ser muchas, ¿cierto?
Como les digo, yo les voy a dejar un modelo más o menos en este módulo para que ustedes lo puedan tomar y lo puedan manejar en sus empresas. Ya si necesitan un modelo específico, ya me lo deben comunicar pues para hacer los correspondientes cambios. Valor de los servicios contratados. ¿Y por qué hago énfasis en el tema? Porque pues a la gente no le gusta poner dentro del contrato el valor de los servicios que se va a contratar. Aquí no nos está diciendo que tenemos que poner un valor específico. Podemos poner un valor. Este contrato tendrá un valor de 200 millones de pesos al año aproximadamente o al mes aproximadamente. No olviden la palabra aproximado. O puede decir que la tarifa de prestación de servicios se hará en un módulo, en un otro sí adicional, donde están las tarifas de la prestación del servicio. ¿Por qué? Porque es que recuerden que este contrato de prestación de servicios es, como les conté, el que ustedes entregan para sustentar la vinculación de los vehículos. Número de pasajeros a movilizar, esto también es aproximado. Lo pueden poner por mes, por año, por servicio. Horarios de las movilizaciones, esto es muy importante. Recuerden que cuando se trata de disponibilidad total del vehículo, o sea que el vehículo va a trabajar todo el tiempo de manera permanente, o sea que va a estar disponible para esa entidad. Ocurre mucho en el caso de las entidades, por ejemplo, de salud, o cuando se contrata con empresas de servicios públicos domiciliarios o ingenieros que tienen que hacer reconexión o conexión, o empresas que tienen que tener un vehículo a disposición totalmente, pues, todo el tiempo. En ese caso, los horarios de movilización son muy importantes, y si el vehículo está disponible totalmente, coloquen disposición total. Lo que no sucede para los transportadores escolares, que muchas veces es solamente en la mañana y en la tarde, aunque hay transportadores escolares que dejan los vehículos en el colegio y luego se van en un vehículo con todas las guías, los acompañantes, los conductores, y luego regresan a recoger los niños llevando otra vez los conductores hasta la institución educativa donde dejaron los vehículos. Existe de todo. Por eso hay que ser muy claro en esos horarios, porque esos horarios son los que dependen o los que determinan la elaboración del plan de rodamiento que llevamos a mirar qué es. Bueno, también tenemos lo que es las áreas de operación. Entonces, en el tema de las áreas de operación, tenemos absolutamente definido qué es lo que vamos a hacer. O sea, si nosotros vamos a trabajar a nivel nacional, si vamos a trabajar en un departamento, en unos municipios. Recuerden que cuando se trata de empresas de salud, de empresas de servicios públicos domiciliarios, o sea, las que se dedican a agua, luz y teléfono, y las empresas públicas, o sea, cuando uno le presta a la DIAN, a la Fiscalía, a servicios, en ese caso, y cuando hay disponibilidad total del vehículo, digamos que en el extracto de contrato nos dejan un poquito más amplio el tema, porque en el extracto podemos colocar las áreas de movilización. Entonces, hay que jugar mucho con eso, porque pues cuando se trata de este tipo de empresas, yo les recomiendo que coloquen disposición total del vehículo y unas áreas de operación pues grandes, para que podamos manejar el tema del extracto de contrato y de la operación mucho mejor. Tiempos estimados de disponibilidad, como ya les comenté, y otras condiciones. Otra de las condiciones que establecen es todo lo necesario para desarrollar el plan de rodamiento. ¿Qué es el plan de rodamiento entonces? Entonces, el plan de rodamiento es la programación para la utilización plena de los vehículos vinculados. Y yo no solamente diría de los vehículos vinculados, yo también diría que los vehículos que están por convenio de colaboración empresarial. Entonces, es como la programación. Muchos me han dicho, deme unos modelos de planes de rodamiento. En este módulo pueden ver unos modelos de planes de rodamiento. Es una tabla de Excel muy sencilla, donde usted coloca la placa del vehículo, en qué contrato está el vehículo, o en qué horarios está el vehículo, o sea, qué hace el vehículo en esta empresa, porque por ejemplo en la mañana puede trabajar para una empresa, en la noche en otra, pero el plan de rodamiento es poner la placa y dónde está ese vehículo utilizado para la prestación del servicio. Resulta que ese plan de rodamiento no lo estamos tomando muy a la ligera, pero es que recordemos que antes de hablar del tema, recordemos que dentro de las obligaciones de la empresa, que en la medida en que vayamos desarrollando los módulos vamos a meter como esas obligaciones en determinado momento, en lo que tenga que ver con ese módulo, dice claramente que la empresa de transporte, en este artículo que es del 1079, debe garantizar la utilización de todos los vehículos. Y ya les dije, la utilización de todos los vehículos en términos racionales. Obviamente, si a mí me están pidiendo en un contrato que sean vehículos menores de modelo de 5 años, por ejemplo, pues obviamente yo no podré llamar a don Pedrito para que me preste el servicio, porque pues ese carro no tiene esas características. Pero está diciendo es que usted debe, en lo posible, garantizar la utilización de todos los vehículos. Y ahí mismo, en ese numeral tercero de ese artículo 221682, dice que la empresa deberá llevar permanentemente actualizado el plan de rodamiento, y que ese plan de rodamiento es el diseñado para el mes anterior
O sea, el que tú vas a diseñar, el que tú tienes programado para el mes siguiente y el que efectivamente elaboraste en el mes anterior. Entonces, el plan de rodamiento es mensual. Este es mi plan de rodamiento, esto es la utilización de mis vehículos para el próximo mes y esto es lo que efectivamente yo utilicé, los vehículos, cómo los utilicé en los contratos. Pero con respecto a eso, hay que tener en cuenta una cosa, porque mucha gente me pregunta, bueno, ¿y si yo no puedo? Si yo no puedo utilizar todos los vehículos, entonces, ¿cuál es mi obligación? Porque pues ustedes saben que el decreto 174 no traía la obligación de contratar todos los vehículos, de tenerlos en cuenta para la operación. Digamos que no cabían las demandas en contra de las empresas por la utilización de todos los vehículos. Este decreto sí establece esa obligación de utilizar todos los vehículos. Entonces usted dirá como empresa o como propietario, bueno, yo como propietario no me están utilizando, la empresa no me está dando trabajo, o yo como empresa no le puedo dar trabajo a ese carro porque el contrato no existe, no lo tengo, no, se me acabó el contrato que tenía para ese tipo de vehículos, ya no tengo contrato sino para buses, etcétera. ¿Qué debo hacer? Pues resulta que existe un derecho o obligación que está en la norma. De eso del tema de desvinculaciones vamos a hablar en concreto en otro de los capítulos, pero como podemos mirar, usted tiene la obligación de desvincular el vehículo. Entonces dice, la desvinculación administrativa del vehículo y consecuente cambio de empresa podrán ser solicitados por el propietario y por la empresa por esta misma causal, cuando el vehículo haya dejado de ser utilizado en la operación de la empresa por más de 60 días consecutivos. Es decir, si la empresa no utiliza el vehículo por 60 días, tiene un derecho que es desvincularlo y el propietario también tiene un derecho y es irse. Y la empresa debe permitir que el vehículo se vaya o si no, entra en una serie de responsabilidades, porque si usted no le da trabajo y tampoco lo deja ir, pues entonces cae en esta obligación que es muy clara, que es efectivamente garantizar la utilización de todos los vehículos. Bueno, vamos también a mirar el tema de los contratos por medios tecnológicos. Otra de las obligaciones de la empresa que está en el artículo 2216813 del decreto 1079 dice que las empresas tienen la obligación de facilitar la suscripción de contratos por medios tecnológicos. Vea, en este sentido, yo les voy a decir lo siguiente. Ustedes saben que existen lo que son las firmas electrónicas. ¿Qué es una firma electrónica? Es lo mismo que uno utiliza para la DIAN. La firma electrónica son un montón de números, letras y símbolos que determinan que yo soy quien estoy mandando ese mensaje. Si efectivamente existen esas firmas electrónicas, tanto del contratante como del contratista, el contrato se puede hacer por medios electrónicos. De otra manera, se tiene que hacer por medios físicos. Obviamente las empresas deben facilitar esta interacción. Y cuando dice que articulados con la información establecida por el Ministerio de Transporte, digamos que eso no está articulado y que la información, el sistema que estableció no el Ministerio de Transporte, sino la Superintendencia, es el que ya les conté del sistema vigía, que es donde deben estar todos los contratos. Esto es más como para dar el paso al extracto electrónico, con lo que nosotros como gremio gente pues no estamos de acuerdo por los costos que eso puede implicar, pero que eventualmente pues se puede hacer en el caso de que efectivamente no conduzca a costos excesivos. Bueno, volvemos a hablar entonces de las condiciones. Entonces hablamos de que hay de las condiciones pues del contrato, condiciones generales, obligaciones, valor de los servicios, número de pasajeros, horarios de movilización, áreas de operación, disponibilidad de los vehículos, pero existen otras cláusulas muy importantes. Y a propósito ahorita pues del tema del coronavirus, que sin duda esto va a traer unos cambios importantes en todo el tema de contratación del transporte especial. Yo quiero hacer un llamado de atención para que en los contratos exista esa cláusula de qué pasa en caso de fuerza mayor y caso fortuito, porque sin duda esta es una verdadera fuerza mayor. Recordemos que la fuerza mayor son eventos imprevisibles, eventos que yo no puedo resistir y que no provienen ni de la voluntad de una parte ni de la otra, y también actos de autoridad. Entonces, cuando un colegio se cierra, porque hay un acto de autoridad presidencial que dice cierren los colegios por esta situación, entonces ahí ¿quién responde? Esa fuerza mayor, que efectivamente es una fuerza mayor, ¿quién la asume? ¿Se paga, no se paga, se suspende la prestación del servicio? Digamos que la legislación en materia comercial solamente me habla de devolución, incluso me habla de boleto y solamente me habla de devolución del pasaje cuando yo no hice el trayecto o de situaciones relacionadas con el transporte intermunicipal y el transporte municipal. Pero es que recuerden que nosotros estamos en un contrato escrito donde deben establecerse esas cláusulas dentro del contrato. Ahorita que me están preguntando todo este tema del coronavirus y de la fuerza mayor, les estoy diciendo, mándeme el contrato, les digo, mándeme el contrato para que lo analicemos, porque todo contrato puede tener una serie de variaciones e implicaciones distintas.
También hay que establecer la responsabilidad con relación a los equipajes, la responsabilidad con relación al transporte de animales, al transporte de menores de edad, la obligación del usuario también de responder por los daños causados al vehículo, hablar también del término de cancelación de servicios, cuándo se pueden cancelar los servicios, cuándo no, dependiendo si se trata de un servicio, por ejemplo, uno puede tener un contrato con una agencia de viajes y establecer cada que me llame le voy a atender, le voy a prestar el servicio, pero establecer, por ejemplo, qué pasa en caso de cancelación o con los contratos que son de una sola vez. Lléveme de aquí a Cartagena, Bogotá, Cartagena en un servicio, no lo voy a hacer, entonces, ¿qué es lo que se cobra? Recuerden que en materia de cláusula penal, nosotros no podemos establecer una cláusula penal superior al 20% de lo que vale el contrato, pero muchas veces en los contratos colocan, no, es que si usted no viaja, entonces yo me quedo con el 50%. Un momento, que es que hay que respetar los topes de lo que dice la norma, que es el 20% por cláusula penal. Claro que usted puede demostrar otros prejuicios causados porque el viaje no se realizó, pero pues generalmente esos tienen que ser objeto de prueba, siempre se coloca un 20%, atendiendo pues a la legislación comercial. Las causales de cancelación de los servicios, como les digo, las causales de terminación, por ejemplo, no puede poner como causal de terminación a avisar con un día de anticipación que voy a terminar el contrato, o avisar con 30 días de anticipación, y no necesariamente tiene que haber una causal de incumplimiento. Ustedes saben que siempre en todos los contratos existe, si una persona incumple, pues la otra tiene derecho a incumplir, pero debe alegar la causal de incumplimiento, debe alegar que hubo incumplimiento. En este caso, en las causales de terminación, estamos hablando de causales de terminación normales. Se acabó el contrato, generalmente se pone incumplimiento de alguna de las partes, que la otra la tiene que declarar, aviso con 30 días de anticipación, que es lo que generalmente se coloca, ¿cierto? Nadie está obligado a seguir en un contrato y esas causales de terminación hay que establecerlas. Cuando el contrato se vuelva demasiado oneroso para el transportador, que son cosas que pueden suceder, por ejemplo, que yo coloque en el contrato, vea, yo le voy a prestar el servicio en estas condiciones, pero en el momento en que la gasolina suba, o que los peajes suban, o que esta carretera tenga un problema, o que yo tenga unos gastos adicionales, pues vamos a revisar el contrato. Esa cláusula, así no se establezca dentro del contrato, pues son cláusulas comerciales donde siempre se puede hacer una revisión del contrato. Vamos a hacer un capítulo especial del tema de contratación de ley 80, entonces pues aquí no me voy a referir al tema de contratación con entidades públicas específicamente, porque pues es un tema que es objeto de un módulo especial, pero más o menos esto es como la generalidad del contrato. Las causales de suspensión de los contratos, como les digo. Bueno, ya hablando entonces de las generalidades, vamos a hablar de los tipos de contratos que se pueden realizar. Cuando les hablé de la historia del transporte especial, que está creo que en el segundo módulo, cuando hablamos del transporte especial, vimos que el transporte especial nace como una necesidad. Como una necesidad, ¿por qué? Porque el transporte intermunicipal, el transporte municipal y los taxis no podían prestar este servicio. Con respecto al transporte de estudiantes, yo hago un llamado a todos ustedes a que denunciemos a aquellos vehículos particulares que están prestando el servicio de estudiantes, porque precisamente lo que se busca con el transporte especial, un llamado a los usuarios y a todos, es que precisamente los niños tengan ese servicio especial, donde sean recogidos con amabilidad, donde sean personas responsables las que se hagan cargo. Y con respecto al transporte de estudiantes, pues hay un módulo especial que sigue a continuación, pero podemos hacer la definición de transporte de estudiantes para que empecemos a mirar qué es lo que puede hacer el transporte especial. Entonces, el transporte de estudiantes es el que suscribe una entidad territorial. Eso es nuevo. ¿Qué es una entidad territorial? Esto no existía en el 174 ni existía tampoco en los decretos anteriores. ¿Por qué? Porque ahora las entidades territoriales han tenido que asumir unas obligaciones relacionadas con el transporte de sus estudiantes, porque les han interpuesto tutelas, porque han tenido que hacer la tarea. Entonces, entidad territorial, ¿quién es? El municipio de Medellín, el municipio de Soacha, el municipio de Villavicencio, el municipio de Cúcuta, decidieron contratar el transporte de estudiantes para los estratos 1, 2 y 3, por ejemplo. Entonces, ese contrato ya se puede suscribir con entidades territoriales. Con grupos de padres de familia. Claro, grupos de padres de familia es con grupos de padres completos, no con un padre en representación de todos, porque ahí no hay un poder. Si un padre tiene poder de los otros, pues sí, pero si no, todos deben firmar el contrato. Con el representante legal o rector o director de un centro educativo cualquiera que sea, o con la asociación de padres de familia, obviamente con la empresa de transporte habilitada. El objeto es la prestación del servicio desde la residencia al establecimiento educativo, pero ese contrato también puede contener, como lo vamos a ver en detalle, actividades programadas por el plantel educativo, pues diferentes o extracurriculares.
Tenemos también entonces el contrato empresarial. Aquí hubo un cambio importante en este decreto y se lo agradecemos al gobierno que haya atendido esta solicitud, y es el que suscribe el representante legal de una empresa. Ojo, que en este caso el contrato empresarial solamente puede ser contratado por empresas. Cuando hablamos por empresas es por personas jurídicas. ¿Con quién? Con una empresa de transporte, obviamente. ¿Para qué? Antes solamente decía, que esto es lo que digo que hay que agradecer, solamente decía que para el desplazamiento de funcionarios y empleados. Entonces, si la persona no era empleada, no era funcionaria de la empresa que estaba contratando, no se le podía transportar. Por ejemplo, un contratista. Aquí ya meten la palabra contratista, que es ese pedacito que hay ahí en rojo. ¿Por qué? Porque resulta que yo puedo contratar el servicio para mis empleados, pero también para mover, por ejemplo, a la señora que me hace todo lo que es, o al señor que me hace todo lo ISO 9001, o al ingeniero que viene de Rusia a mirar todo el tema en la empresa de, yo qué sé, de la parte eléctrica o de la parte de minas, toda la persona que yo contrate, así no sea empleada. Entonces no es de recibo, no es posible, no pueden las autoridades en la vía decir, páseme el carnet, que es que si no tiene el carnet no es empresarial. No, es que el empresarial es el que también se suscribe con funcionarios, empleados y contratistas. Con respecto al transporte empresarial, yo había prometido seguir en el siguiente módulo con específico del transporte empresarial, pero el transporte empresarial no lo voy a tocar tan en detalle, lo voy a tocar solamente acá, porque del transporte empresarial más que todo nos interesa la contratación con el Estado en cuanto a la contratación de ley 80, o sea, con lo que tiene que ver con la contratación estatal. Pero hagamos entonces esa observación acá, y dice que es para llevarlos tanto de sus residencias al lugar de destino o todos los traslados que requieran. En general, por ejemplo, si yo voy a contratar unos ingenieros, me van a contratar unos ingenieros como empresa para que desplace los ingenieros a diferentes zonas donde sean llamados a arreglar daños o a solucionar un problema, etcétera, pues no hay problema de que sea desde la residencia al lugar de trabajo o a otras residencias. Aquí quiero llamar la atención ahorita que estamos en la época del coronavirus, y es que ustedes como empresa de transporte aquí tienen una gran oportunidad, porque es que el transporte empresarial, por más que queramos hacer teletrabajo, por más que nos queramos quedar en nuestras casas, hay personas que tienen que salir a trabajar. Entonces, esto va a ser muy importante poder ofrecerle a las empresas un transporte pues completamente seguro, libre de virus, donde se puedan transportar a sus empleados, porque pues las empresas tienen un riesgo alto de que las personas anden en transporte público. Entonces, aquí es donde llega una gran oportunidad para ustedes, empresarios del transporte especial, para que sean ustedes quienes desplacen a estos empleados a todas sus actividades diarias con unas condiciones de seguridad y de higiene para evitar el contagio del coronavirus. Obviamente este virus no es una cosa de un día, ni una cosa de una semana, ni 2 meses, ni 2 meses. Esto va a seguir adelante, así que los invito a que exploren esta posibilidad en sus diferentes empresas, porque yo sé que puede ser una excelente posibilidad para ustedes. Bueno, también tenemos entonces el transporte de turistas. En este transporte de turistas sí voy a hacer un módulo especial, porque aquí también tenemos que tener en cuenta de que es el que se contrata con prestadores de servicios turísticos. Es decir, el contrato para transporte de turistas, discúlpenme la expresión, para que me entiendan mejor, no es el que se contrata con el mono azul con una cámara colgada en el hombro. Ese no es un turista, o sea, ese no es el contrato con turistas. El contrato turístico es el que se celebra con personas jurídicas también, no con personas naturales, o sea, no con personas, sino con personas jurídicas, con empresas, que tienen que ser prestadores de servicios turísticos. Y yo como empresa de transporte tengo también que tener Registro Nacional de Turismo, RNT, y cumplir con las obligaciones del RNT. Por eso el transporte de turistas vamos a verlo en detalle para que ustedes puedan tener una idea de lo importante que es este tema y de las responsabilidades también que tenemos con respecto a esto. Entonces, es el que se contrata con una empresa habilitada y un prestador de servicios turísticos, no una persona natural. ¿Cuáles son los prestadores de servicios turísticos? Hay muchos: agencias de viajes, cajas de compensación. Recuerden que el tema de arrendadores de vehículos lo hablamos en el módulo 1 para que lo tengan en cuenta de pronto si lo quieren ver. Cajas de compensación, concesionarios de servicios turísticos en parque, empresas de tiempo compartido, hoteles, etcétera, etcétera. O sea, todos los prestadores de servicios turísticos
que están en el Registro Nacional de Turismo son los que realizan contrato de turistas. Eso, como les digo, como es un poquito detallado, lo vamos a ver en un módulo adicional. Pero también, esto es una novedad del decreto 1079, el 348, etcétera, que es el contrato de transporte de usuarios de la salud. Ustedes se imaginan la importancia de este contrato en el tiempo de coronavirus, donde tenemos que trasladar a las personas con unas garantías, donde el conductor tenga unas garantías, donde el vehículo tenga unas garantías de desinfección, etcétera, y es el que se contrata también con empresas de salud. Es decir, que el transporte de salud no es el que se contrata con un discapacitado para llevarlo de un lado a otro, no, eso sería grupo de usuarios, que ya lo vamos a mirar. El contrato de salud tiene que ser con empresas prestadoras de servicios de salud. Hay unos intermediarios que me han llamado. ¿Ves que yo soy intermediario de prestación de servicios de transporte en salud? Digo, qué pena es que usted es intermediario, usted no es empresa de transporte, y recuerde que la empresa de transporte es la que debe contratar con el usuario. Entonces, no estamos hablando de intermediarios de servicios de salud, son empresas de salud. Dentro de su objeto social tienen que son EPS, IPS, etcétera, que son hospitales, que son empresas relacionadas con este tema de salud, y esas empresas son las que pueden contratar para el traslado de sus usuarios. Y aquí hay una situación muy especial. Voy a tratar el tema de salud porque esto no tiene módulo especial. Y es que cuando se transportan personas, estamos transportando personas que no necesitan estar medicalizadas, es decir, que no necesitan estar conectadas a ningún aparato para su supervivencia. Esas son las personas no medicalizadas, perdón, y las que nosotros podemos transportar. Nosotros no podemos prestar servicio de ambulancia, no, nosotros lo que podemos prestar es servicio, por ejemplo, la gente que sale de cirugías plásticas o de pronto la gente que tiene citas médicas. Que las empresas de salud recuerden que por constitución las obligaron a prestar también el servicio de salud cuando tienen que hacer traslados de pacientes, les tienen que hacer exámenes y demás. Entonces aquí también hay una muy buena oportunidad. Entonces para que recuerden entonces que eso es una nueva prestación del servicio que podemos hacer. Con relación al contrato de grupo específico de usuarios, como les decía, hay un montón de, digamos, de mitos, y yo diría mitos y leyendas frente a todo este tema. No, el contrato de grupo específico de usuarios es cuando lo contrata un particular, es decir, cuando contrata a una persona natural. Yo, que quiero tener un vehículo para que todos los días a mi hija la recojan y la lleven a una clase no sé, de tenis, o cuando yo quiero que transporten a mi mamá porque tiene que ir a unas terapias, o cuando yo quiero que un bus recoja a mi familia porque es que nos vamos de paseo. ¿Cierto? Eso es contrato de grupo específico de usuarios. No quiere decir que todas las personas del grupo de usuarios tengan que conocerse entre sí, pero sí tienen que ser un grupo homogéneo y específico. Es decir, por ejemplo, digamos que a una señora le dio por organizar en un barrio un paseo y ella organiza un paseo con los del barrio, entonces el grupo específico de usuarios, obviamente todos tienen que conocer a la señora con la que supuestamente van a hacer el paseo. Es decir, la idea es que no necesariamente todos se conozcan entre sí, pero que todos sean homogéneos. Qué sé yo, los señores de la tercera edad de tal barrio o los niños, sucede mucho, por ejemplo, que necesitan llevar a niños a escuelas de fútbol. Pero la escuela de fútbol no es la que contrata, sino el que contrata es el profesor, que generalmente ni siquiera es una escuela, sino que es un profesor que consigue sus alumnos para enseñarles a jugar el fútbol y hace sus equipos y contrata un vehículo. Puede hacerlo el profesor, claro que sí, necesita contratar un vehículo para transportar a los niños. Eso, por ejemplo, es un grupo homogéneo, niños y personas o acompañantes, pero siempre hay que describir el grupo de usuarios. Este grupo de usuarios, antes teníamos que tener la lista de pasajeros porque la resolución de extractos de contrato, la 1069, en el artículo 18, decía que la lista de pasajeros era obligatoria. Entonces la pedíamos. En este momento no es obligatoria, pero sí lo es, porque a pesar de que la norma no nos lo exige, yo les digo a ustedes como empresa de transporte, ustedes tienen que saber cuál es ese grupo que se está transportando. Entonces muchas veces el propietario llega a la empresa y dice, ay, vea, es que yo me voy a desplazar con unos usuarios de Bogotá a Melgar para ir a hacer un paseo. Deme el extracto de contrato, sí señor, hágame este contrato. Obviamente tiene que haber un contrato con una persona natural, esa persona natural firma el contrato y ustedes les dicen, deme la lista. Yo le digo, no, es que yo no tengo lista porque todavía no sé quiénes van a ser. No importa, señor, usted se va para su casa o se vaya a hacer el servicio, cuando esté saliendo con el servicio, me llena esta hojita y me la manda en fotografía para yo saber quiénes están ahí. Eso es un control que ustedes como empresa deben realizar, porque a pesar de que la lista de pasajeros fue abolida, al abolirse la resolución 1069 de extractos y reemplazarse por la 6652, de todas maneras, usted como empresa de transporte tiene que saber de quién se está haciendo responsable. Llega un accidente, la aseguradora le pregunta quiénes iban en ese vehículo y usted no sabe decir. Además, eso se puede dar para que el propietario piratee.
¿Qué quiere decir que piratee? Pues que con un extracto donde dice contratante María López, pues monte al perro y al gato sin ningún tipo de control. La idea es que efectivamente existan contratos de prestación de servicios que sean reales. Puede suceder, hay muchas empresas que dicen, ay, es que yo no doy el extracto de contrato de ese grupo específico de usuarios, no lo doy sino por el viaje, porque ahí dice pues que es un destino común. No, eso se puede dar mensual, porque es que un contrato puede ser mensual. Yo puedo hacer un contrato con una escuela de fútbol para trabajar todos los sábados, o no con la escuela, como les digo, con la persona natural. O yo puedo hacer un contrato con una madre de familia que quiere, o con una persona como yo, que quiere que su mamá la lleven a terapias todos los martes. O yo puedo hacer un contrato específicamente con cualquier persona que quiera realizar un transporte. En este tema voy a ser un poquito más detallada posteriormente, cuando hablemos del tema de extractos de contrato. Sin embargo, pues de esto existen muchas preguntas. Por ejemplo, una pregunta es, ¿qué pasa si yo tengo varios contratos de grupos de usuarios y tengo varios extractos y a mí me llaman y me dicen présteme el servicio, aquí tengo el extracto, lo puede prestar, ¿cierto? Hay unas anotaciones importantes y es que bajo ninguna circunstancia el transporte especial se podrá contratar con el propietario, tenedor y conductor. Si efectivamente usted como propietario o el propietario va y le tocan el timbre porque saben que tiene un bus y le dice, oiga, don Pedro, hágame el favor, me hace un servicio a Cartagena. Ah, sí, señor, usted es una persona natural, con mucho gusto. ¿Qué hace el propietario? Va y formaliza el contrato entre la empresa y el usuario. No quiere decir por eso que el conductor y el propietario no puedan buscar los servicios. Ellos pueden hacer su labor comercial, pero el contrato se oficializa, se firma, se suscribe es con la empresa de transporte. Hay una cosa acá que esto hay que quitarlo de la reglamentación en materia de transporte especial y por esto hay que pelear, y es que dice que no se podrá contratar el transporte especial con juntas de acción comunal, administradores o consejos de administración de conjuntos residenciales. Les doy un ejemplo. Resulta que esto, ¿por qué lo pusieron? Porque, por ejemplo, en Bogotá o en las grandes ciudades, incluso aquí en Medellín también, sucede de que, por ejemplo, a las señoras del aseo, las señoras que trabajan en las casas o a las personas en general, las dejan en la portería. Pero de la portería a la casa tienen que hacer un trayecto muy largo. Entonces, por ejemplo, todo esto que es Ciudadela con subsidio en Bogotá y otro montón de ejemplos que ustedes yo creo que los conocen mejor que yo, dejan las personas en la puerta de la urbanización, pero la urbanización es muy grande y necesitan transporte interno. Ese transporte interno lo venían haciendo el transporte especial y pues estos quisieron como quitarles el campo de aplicación. Pero entonces también, ¿qué pasa? Cuando dice que no se puede con conjuntos residenciales o con este tipo de entidades, entonces tampoco se podría prestar el servicio, por ejemplo, a un centro comercial andino en Bogotá o a un centro comercial que requiera que la gente salga y tenga su transporte después de que hace sus compras. Entonces, ahí hay un montón de cosas que nos están prohibiendo y que no tienen sentido. Se me olvidó hablar de una prohibición muy importante, no la puedo dejar pasar, y es que el grupo específico de usuarios, el contrato de grupo específico de usuarios, no se puede contratar, dizque por evitar Uber, o sea, mientras tanto a Uber y a los vehículos particulares los dejan hacer lo que quieran, el gobierno no dice nada, teniendo en cuenta pues que ya salió la prohibición de que ellos pudieran trabajar y se inventaron el cuento de que podían trabajar por arrendamiento, lo cual no es así. A eso pues me dirijo al primer módulo para que lo revisen. Pero ¿cómo les parece que para evitar es que el Uber, que nosotros hiciéramos el Uber, pusieron un detalle en este grupo específico de usuarios, y es que no se podrá contratar para grupo específico de usuarios de un mismo municipio, de un mismo destino, a un mismo origen? O sea, no puedo poner en un grupo específico de usuarios Bogotá, Bogotá, Medellín, Medellín, Neiva, Neiva, sino que siempre tengo que colocar un municipio diferente cuando se trate de vehículos de menos de 9 pasajeros. Esto es completamente absurdo, porque es limitarnos a nosotros mucho más el radio de acción, mientras que los particulares están haciendo y deshaciendo en las ciudades. Sin embargo, esta limitación existe. Bueno, cualquier pregunta que tengan, recuerden que aquí en los módulos lo pueden ir mirando, me pueden ir haciendo las preguntas y yo se las voy contestando. Bueno, esto es más o menos lo que es en las generalidades del contrato de transporte especial. Hay mucho tema por tratar, por eso vamos a entregar estos diferentes módulos para que usted pueda salir de las dudas. Recuerde que a mano derecha de su computadora tiene la manera de preguntar, de hacer preguntas, de resolver inquietudes. Cualquier cosa que necesite por ahí me la puede preguntar, que yo estoy dispuesta a contestársela. Vamos a hacer un módulo especial de transporte escolar, un módulo especial de transporte turístico, que son los grandes temas que requieren más detalle
en estos momentos, y vamos a hablar también hacer un módulo muy bonito de lo que tiene que ver con el transporte con entidades públicas, de todo lo que tiene que ver con contratación estatal, que también requiere que hagamos un módulo específico. Bueno, estoy dispuesta entonces a ayudarle en sus inquietudes y recuerden que en cada módulo están diferentes cositas que les pueden servir de apoyo para cada una de las capacitaciones. Muchas gracias.